Buen día para todos. Con mi grupo representativo de la Universidad Libre, el día de hoy en este podcast hablaremos acerca de los eximentes de responsabilidad estatal, así que pónganse cómodos y disfruten de los siguientes 10 minutos. Para empezar, explicaré lo que se debe entender por eximente de responsabilidad y entre tanto mi grupo explicará cada anexo causal seguidamente. Y como bien comprenderán, la primera precisión a realizar es que el Estado se exonera de responsabilidad cuando en el curso del proceso puede probarse plenamente que obró con diligencia y cuidado, de forma correcta, oportuna y eficiente, suficiente para impedir la imputación determinada del daño, haciendo improcedente la declaratoria de responsabilidad que da inicio al litigio. En este sentido, las causales eximentes impiden la imputación y exoneran de responsabilidad al demandado de forma total cuando en los eventos de fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima son consideradas como la única, exclusiva y determinante del daño. En el fallo 19067 del año 2011 del Consejo de Estado, las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad que nombré anteriormente constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar desde el punto de vista jurídico la responsabilidad por los daños. Cabe concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto la causa del daño como la raíz determinante del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como lo aclaré anteriormente, que se trate de la causa adecuada o determinante. Como primer eximente de responsabilidad, vamos a hablar de la fuerza mayor. En Colombia, el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 lo define de la siguiente manera. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. Es decir, que la fuerza mayor es un acontecimiento imprevisible cuyo efecto dañoso no se podría evitar por las medidas de precaución racionalmente esperadas. Para que ésta sea configurada como un eximente de responsabilidad, debe contener los siguientes 3 elementos. Primero, ser un hecho externo, es decir, que el hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño, no depender del actuar de ninguna de las partes que se encuentren vinculadas al hecho dañino. Segundo, ser un hecho imprevisible. Implica que en condiciones normales esto hubiera sido totalmente imposible para la gente prevenirlo. Y tercero, ser un hecho irresistible. Este elemento de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar o sobreponerse al hecho. Una vez se pruebe la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor con las características que ya mencionamos, esta puede tener efectos exonerarios totales o parciales, dependiendo del grado de participación en el daño que pudo tener el evento extraño, del comportamiento de la víctima o del comportamiento del demandado. A continuación, mi compañera Paola Colorado hablará de la segunda causal eximente de responsabilidad, que sería el caso fortuito. La jurisprudencia y la doctrina se refiere al caso fortuito como sinónimo de causa desconocida, la cual si bien puede o no puede ser previsible o imprevisible, y en todos los casos es irresistible. Es como consustancial a la actividad en desarrollo de la cual se causa el daño, lo que le da carácter de interioridad, razón por la cual no tiene la potencialidad de exonerar de responsabilidad en aquellos regímenes por riesgo excepcional proveniente de la realización de una actividad peligrosa. Se ha entendido que si la causa del daño no es externa a la actividad, no existe en este sentido una causa extraña que tenga la consecuencia de exonerar la responsabilidad. Mi compañera Leina les explicó muy bien lo que es la fuerza mayor y yo les daré una diferencia entre las dos. Se indica que la primera es aquel suceso conocido, imprevisible e irresistible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. Por ejemplo, un terremoto o una inundación o una avalancha.
Pero el caso fortuito es todo lo contrario. Si bien es irresistible, proviene de la estructura de la actividad de aquel sin exigir la absoluta imprevisibilidad de su concurrencia, pues requiere que no se haya previsto en el caso concreto, como un estallido de una llanta de automotor o los actos de autoridad y entre otros. Y puede ser desconocido, permanecer oculto de la manera que no constituye una verdadera causa extraña como virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño. Daré paso a mi compañera Mariana, quien les hablará sobre el tercer eximente de la responsabilidad y es el hecho de un tercero. Como tercera causal de exoneración de responsabilidad tenemos el hecho de un tercero. Esta causal de exoneración parte del supuesto inicial según el cual el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervenientes en el juicio de responsabilidad. No serán terceros las personas a quienes además del demandado la ley adjudica responsabilidad solidaria o indistinta y que por ende resultan coobligados. Jurídicamente solo es tercero alguien extraño por quien no se debe responder, es decir, no se vincula con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria. Respecto a esto, la jurisprudencia ha establecido que se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación. Asimismo, ha considerado que para que se presente la figura del hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad es necesario que confluyan los siguientes dos elementos. Primero, debe ser un hecho único y exclusivo y determinante del daño producido. Debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alegue. El supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la participación de alguien extraño al demandante y al demandante fue el verdadero causante del daño y en este sentido se configura una inexistencia del nexo causal. Por otra parte, el hecho del tercero debe tener las características de toda causa extraña y en consecuencia debe ser irresistible e imprevisible, puesto que si se prueba que el hecho del tercero pudo haber sido previsto o evitado por el demandado, le debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual no puede evitarse un resultado que se tiene la obligación de impedir y el cual equivale a producirlo. Tal comportamiento culposo administrativo se vincula como conducta con el deferido daño. En el cuarto eximente tenemos el hecho de la víctima, que es usualmente conocida como la obligación que nace para una persona producto de la imputación de una responsabilidad de tipo civil cuando ésta con su actuar ha inferido daño o perjuicio a otra. Esta figura exonerativa parte de la siguiente lógica. Quien ha concurrido con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o agravamiento del daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar. En derecho positivo existen dos normas que nos refieren a la aplicación de esta causal. La primera es el artículo 2357 del Código Civil, que establece textualmente que la apreciación del daño de esta está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Y la segunda es el artículo 70 de la Ley 270 del 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establece que el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado. El Consejo de Estado estudia la figura del hecho de la víctima como causal de exoneración de la responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad. Señala que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder activo o omisivo de la propia víctima, y concluye que cuando la privación se produce como consecuencia de una investigación adelantada contra un servidor público por un punible que presuntamente se produjo con ocasión del ejercicio de su cargo, para efectos de verificar si se configuró de un hecho de la víctima, es preciso determinar cuáles eran sus funciones y obligaciones y establecer si el cumplimiento de alguna de ellas fue determinante para motivar a la Fiscalía a imponer la medida de aseguramiento. Con esto le doy paso a mi compañera Valentina para hacer la conclusión. Gracias por la atención prestada, espero la exposición haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima.